Nosotros somos el equipo 1, encargados de realizar el mapa conceptual correspondiente a la unidad. El equipo se encuentra conformado por Alfredo Mejía, Jared González, Karen Sicairos, Saraí Reyes y María Cepeda. En este mapa conceptual abordaremos el tema de glucólisis, gluconeogénesis y ruta de las pentosas fosfato, a la cual corresponden los subtemas 14.1 glucólisis, 14.2 rutas alimentadoras de la glucólisis, 14.3 destinos del piruvato en condiciones anaeróbicas, fermentación, 14.4 gluconeogénesis y 14.5 ruta de las pentosas fosfato de oxidación de la glucosa. Glucólisis. La glucólisis es un proceso en el que se degrada una molécula de glucosa en una serie de 10 reacciones catalizadas por enzimas, dándonos finalmente dos moléculas del compuesto piruvato. Este proceso se realiza en el citosol. Parte de la energía de la glucosa en este proceso se convierte en forma de ATP. La fase preparatoria de la glucólisis involucra la conversión de la glucosa en glucosa 6-fosfato y luego en fructosa 6-fosfato, preparando la molécula para la generación de energía en etapas posteriores. Al inicio, la glucosa, por medio de la exoquinasa, va a transformarse a glucosa 6-fosfato, ingresando así un ATP y saliendo un ADP. En la segunda reacción, por medio de la fosfohexosa isomerasa, la fructosa 6-fosfato va a transformarse en fructosa 1,6-bifosfato. Ahora entra un ATP y sale un ADP. En el paso número 4, la fructosa 1,6-bifosfato va a transformarse por medio de la aldolasa en gliceraldehído 3-fosfato y también en dihidroxiacetona fosfato. Es aquí donde podríamos decir que termina la fase preparatoria de la glucólisis, puesto que al momento de que en que participa la triosa fosfato isomerasa, entramos a la fase de beneficios. La fase de beneficios de la glucólisis es donde produciremos ATP y NAD reducido. De esta manera proporcionaremos energía esencial a la célula. ¿Cómo se hace esto? El gliceraldehído 3-fosfato, que se formuló por medio de la triosa fosfato isomerasa, va a transformarse en 1,3-fosfoglicerato por medio del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. De esta manera entran dos piruvatos, dos NAD oxidados y obtendremos dos NAD reducidos más dos protones. En la siguiente reacción, la número 7, el 1,3-bifosfoglicerato va a transformarse en 3-fosfoglicerato. Esto por medio de la fosfoglicerato quinasa. Ahora ingresan dos ADP y salen dos ATP. En la reacción número 8, el 3-fosfoglicerato, mediante la fosfoglicerato mutasa, va a transformarse en 2-fosfoglicerato. Y en la reacción número 9, el 2-fosfoglicerato, por medio de, la enolasa, vamos a obtener fosfenol piruvato. De esta manera obtenemos también dos moléculas de agua. El fosfenol piruvato va a transformarse en piruvato mediante la piruvato quinasa. De esta manera ingresan dos ADP y obtenemos dos ATP. Las reacciones secuenciales de la glucólisis son esenciales para tres tipos de transformaciones químicas. La número 1 sería la degradación del esqueleto carbonatado de la glucosa, que nos dará piruvato. La número 2 es la fosforilación del ADP a ATP por compuestos fosfato de alta energía. Y la número 3 es la transferencia de un ion hidruro al NAD oxidado para formar NAD reducido. 14.2. Rutas alimentadoras de la glucólisis. Las rutas alimentadoras de la glucólisis son vías metabólicas que conducen a la producción de glucosa 6-fosfato, un intermediario clave en la glucólisis. Estas rutas involucran la conversión de varios sustratos, incluyendo el glucógeno, almidón, maltosa, lactosa, fructosa, manosa y galactosa, en compuestos que pueden ingresar directamente a la glucólisis. Las principales reacciones incluyen la hidrólisis de los enlaces glucosídicos de los polisacáridos, glucógeno y almidón,
La acción de enzimas específicas para convertir disacáridos en monosacáridos y la transformación de los monosacáridos en intermediarios glucolíticos a través de diferentes rutas metabólicas. Estas reacciones permiten que una variedad de carbohidratos se utilicen como fuentes de energía en el proceso de glucólisis. La conversión de la galactosa en glucosa 1-fosfato se da por medio de una conversión que transcurre mediante un derivado de azúcar nucleótido, es decir, la UDP-galactosa que se forma cuando la galactosa 1-fosfato desplaza la glucosa 1-fosfato de la UDP-glucosa. La UDP-galactosa se convierte en UDP-glucosa por medio de la UDP-glucosa 4-epimerasa, en una reacción que implicará la oxidación del carbono 4 por el NAD oxidado, y a continuación, la reducción del carbono 4 por el NAD reducido nos dará como resultado la inversión de la configuración en el carbono 4. La UDP-glucosa se reciclará a través de otra vuelta de la misma reacción. El efecto neto de este ciclo es la conversión de galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato. Por lo tanto, no tendremos ni producción ni consumo neto de UDP-galactosa o de UDP-glucosa. Destinos del piruvato en condiciones anaeróbicas. Fermentación. En condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, el piruvato sigue la ruta de la glucólisis, es decir, el piruvato se oxida a acetato o acetil-CoA, lo que le permite ingresar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, donde se oxidará a dióxido de carbono y agua, mientras que en condiciones de hipoxia, es decir, con pocas o nulas cantidades de oxígeno, como es el caso de los músculos esqueléticos, las plantas sumergidas, los tumores sólidos o las bacterias del ácido láctico. En este caso, el NAD reducido proveniente de la glucólisis no puede ser reoxidado por oxígeno, por lo tanto, no se genera NAD oxidado. Esto deja a las células sin su aceptor de electrones para la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, se detienen las reacciones de glucólisis que producen energía. De esta manera, tiene que buscar una forma de generar NAD oxidado. En este caso, los organismos modernos han mantenido la capacidad de regenerar el NAD oxidado mediante la glucólisis anaeróbica por medio de transferencia de electrones desde el NAD reducido para formar ya sea lactato o etanol. Cuando no hay presencia de oxígeno, ni el piruvato ni el NAD reducido pueden verse oxidados. Por lo tanto, el piruvato recurre a convertirse a lactato. La reducción del piruvato por medio de la lactato deshidrogenasa para obtener lactato es donde el NAD reducido se convierte en NAD oxidado, obteniendo así una gran variación negativa de energía estándar, muy diferente a lo que ocurre con la glucosa, donde la glucosa obtenida de la glucólisis después de la deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato nos va a dar 2 NAD oxidados que posteriormente se transforman en 2 NAD reducidos. Esto debido a que la reducción de 2 moléculas de piruvato a 2 lactatos regenera 2 moléculas de NAD oxidado, por lo tanto no hay un cambio neto en la formación de NAD oxidado o de NAD reducido. El lactato formado por músculos esqueléticos activos o por eritrocitos puede ser reciclado. ¿Cómo pasa esto? Se transporta por la sangre hasta llegar al hígado, en el cual se va a convertir en glucosa. Esto durante la recuperación de la actividad muscular vigorosa. Cuando se produce lactato en grandes cantidades, durante la contracción muscular vigorosa, puede ser, por ejemplo, cuando se hace un sprint, la acidificación resultante de la ionización del ácido láctico en el músculo y en la sangre limitará los periodos de actividad enérgica. Es por eso que atletas muy bien preparados pues no pueden sprintar más de 1 minuto. Aunque hay 2 pasos de oxidación-reducción en la transformación de glucosa a lactato, no hay un cambio en los estados de oxidación de tanto del carbono en la glucosa y en el ácido láctico,
por lo tanto la proporción de hidrógenos y carbonos pues es la misma. Sin embargo, se ha extraído parte de la energía de la molécula de glucosa en su conversión a lactato, suficiente para dar rendimiento neto de las dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que pues entró a este proceso. Fermentación. Es el proceso en el cual se extrae energía en forma de ATP, donde no hay consumo de oxígeno o cambio las concentraciones de NAD oxidado o de NAD reducido. Este se lleva a cabo por medio de levaduras y otros microorganismos, obteniendo así productos como lo son el etanol y el dióxido de carbono. Estas ocurren debido a una gran variedad de organismos que al ocupar nichos anaeróbicos forman una gran variedad de productos. Ahora bien, ¿qué pasa en este proceso? En el primer paso, el piruvato se descarboxila. Esta reacción es catalizada por la piruvato descarboxilasa, la cual podemos encontrar en levaduras de cerveza y de panificación. En el segundo paso, como vemos, hemos obtenido el acetaldehído, el cual se reduce en el paso 2 mediante el alcohol deshidrogenasa, la cual se encuentra presente en muchos organismos. En el caso del hombre, la podemos encontrar en el hígado. La alcohol deshidrogenasa, acompañado del NAD reducido proveniente de la deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato, van a transformarlo finalmente en etanol. De esta manera, aparte del etanol, obtenemos NAD oxidado. En todas las fermentaciones, la razón entre hidrógeno y carbono de reactivos y productos permanece inalterada. Ahora bien, volviendo a la reacción de la piruvato descarboxilasa, nos encontramos con la tiamina pirofosfato, la cual interviene en la rotura de enlaces adyacentes a un grupo carbonilo, como es el caso de la descarboxilación de las alfa-cetoácidos y en reordenamientos químicos. Como se sabe, desde orígenes antiguos nuestros antepasados han venido trabajando con fermentaciones, dando origen de esta manera a múltiples productos. Entre ellos podemos encontrarnos alimentos comunes o productos químicos. En el caso de los productos comunes, donde microorganismos presentes en productos alimenticios crudos fermentan glúcidos y dan lugar a productos metabólicos que otorgan a los alimentos sus formas, texturas y gustos característicos, como es el caso del yogur, donde la bacteria Lactobacillus bulgaricus fermenta los azúcares de la leche produciendo ácido láctico. En otro caso, tenemos el queso, el cual es originado por la bacteria Propionibacterium bacterium freudenreichi, que fermenta la leche produciendo ácido propiónico y dióxido de carbono. Son estas burbujas de dióxido de carbono las que dan lugar a los agujeros característicos del queso suizo. También podemos encontrarnos otros productos, como lo son el escabeche, la salsa de soya, platillos típicos como lo es el kimchi. Y en el caso de la agricultura, dan lugar a alimento animal. Por ejemplo, los tallos del maíz que son conservados en grandes contenedores con libre acceso a oxígeno ilimitado dan lugar a una fermentación microbiana que produce ácidos que disminuyen el pH. Ahora bien, en cuanto a los productos químicos, nos encontramos con los conservadores. Estos se originan debido a que el descenso del pH asociado a la fermentación también ayuda a la conservación de los alimentos. En un segundo punto podemos ver las fermentaciones industriales, las cuales son originadas por microorganismos como lo es el Clostridium acetobutyricum, el cual fermenta el almidón a butanol y a acetona. Otro ejemplo de estas fermentaciones industriales sería la fabricación de gasool, el cual hace uso de etanol que es producido por una fermentación microbiana.
Gluconeogénesis o también llamada la formación de azúcar nuevo. Es aquí donde el piruvato y compuestos relacionados de 3 y 4 carbonos los convertimos en glucosa. Gluconeogénesis. Cuando el hígado requiere glucosa, el hígado y riñones principalmente se encargarán de formar glucosa a partir de componentes que no sean carbohidratos. Dos piruvatos primeramente tendrán que moverse del citosol a la mitocondria para ingresar al ciclo de Krebs, ya que el piruvato no puede convertirse a fosfonolpiruvato por la enzima de la glucólisis, la piruvato quinasa. El piruvato se convertirá a oxaloacetato gracias a la enzima de piruvato carboxilasa, así agregando CO2 al piruvato. CO2 que proviene del bicarbonato. Esta reacción requerirá ATP y como cofactores la biotina y magnesio. El oxaloacetato se convierte a malato, reaccionando con la malato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, necesitando para esta reacción NADH o NAD reducido. El malato se transporta al citosol. Este se convierte a oxaloacetato, necesitando NAD oxidado. Esta razón es porque el malato contiene un transportador en la mitocondria y el oxaloacetato no. El oxaloacetato se convierte a fosfonolpiruvato gracias a la carboxiquinasa. Esto requiere de la molécula energética GTP. Esto liberará a CO2, siendo una reacción de descarboxilación. El fosfonolpiruvato pasa a 2-fosfoglicerato. Estas son reacciones reversibles. Del 2-fosfoglicerato pasa al 3-fosfoglicerato y del 3-fosfoglicerato pasa al 1,3-bisfosfoglicerato. Esta reacción requerirá de ATP. 1,3-bisfosfoglicerato pasará a 2-gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción necesitará NADH o NAD reducido. De estos dos gliceraldehídos 3-fosfato, 1-gliceraldehído se convertirá en dihidroxacetona, fosfato. Y estas dos se fusionarán para generar fructosa 1,6-bisfosfato. Para transformar la fructosa 1,6-bisfosfato se requiere de la enzima de la gluconeogénesis llamada fructosa 1,6-bisfosfatasa. La fructosa 6-bisfosfato pasa a glucosa 6-fosfato, que esta necesitará de glucosa 6-fosfatasa, enzima encontrada en el hígado, corteza renal y enterocitos del intestino delgado. La ruta de las pentosas fosfato da lugar a la oxidación y descarboxilación de la glucosa 6-fosfato en la posición C1, reduciendo el NADP reducido a NADPH, formando pentosas fosfato. El NADPH proporciona poder reductor para las reacciones biosintéticas y la ribosa 5-fosfato precursor para la síntesis de nucleótidos, ácidos nucleicos, los tejidos en rápido crecimiento y los tejidos con una biosíntesis activa de ácidos grasos, colesterol u hormonas esteroideas. No consume ni usa ATP, sus enzimas se encuentran en el citosol. Genera ribosa 5-fosfato, de importancia para la biosíntesis de nucleótidos de ADN y ARN, ATP, NADH, FADH y coenzima A. Se puede observar en su estructura química que tienen ribosa. La vía de la pentosa fosfato es también de importancia para la generación de NADPH, poder reductor. El NADPH sirve como indicador del estado reducido de una célula. Sirve para la síntesis de ácidos grasos, síntesis de esteroles como el colesterol, síntesis de hormonas esteroideas y síntesis de aminoácidos no esenciales. También sirve para la síntesis de nucleótidos, donde se requiere ribosa 5-fosfato y NADPH. El NADPH se requiere para la regeneración del glutatión reducido, que sirve para eliminar componentes oxidantes. Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno. Cuando esta reacción sucede, se convierte en glutatión oxidado. Para regenerarlo se necesita NADPH, donde el NADPH contribuye al glutatión oxidado, se convierte a glutatión reducido, así sigue teniendo su efecto antioxidante. La ruta de la pentosa fosfato se considera una ruta anfibiólica, donde entra a intermediarios metabólicos de otras rutas y salen intermediarios a otras rutas. La glucosa se puede convertir en glucosa 6-fosfato gracias a la hexoquinasa. La glucosa 6-fosfato puede tomar su camino glucolítico o convertirse a piruvato, así para formar NADPH y ATP. La glucosa 6-fosfato también puede convertirse en pentosa 5-fosfato mediante la fase oxidativa o fase irreversible. La primera reacción que tendríamos sería 6-fosfogluconolactona,
gracias a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, donde se necesita NADP reducido y magnesio como cofactor y se obtiene NADPH. Esta enzima es la más regulada, es decir, de las más tardadas, considerada el paso limitante de la velocidad. La segunda reacción requerirá de lactosa y magnesio como cofactor y agua, así obteniendo 6-fosfogluconato. La tercera reacción requerirá de 6-fosfogluconato deshidrogenasa y otro NADPH reducido, que se convertirá en NADPH y magnesio como cofactor. En esta reacción se desprende un carbono en forma de dióxido de carbono, así obtendríamos la ribulosa 5-fosfato. Como resultado de esta serie de reacciones son 2 NADPH, una ribulosa 5-fosfato, recordando que el resultado de esta serie de reacciones proviene de una sola glucosa 6-fosfato. La ribulosa 5-fosfato puede seguir teniendo reacciones. Esta secuencia de reacciones se llama fase no oxidativa o fase reversible. La ribulosa 5-fosfato puede convertirse en ribulosa 5-fosfato gracias a la ribosa 5-fosfato isomerasa, recordando que dicha reacción es reversible, o también la ribulosa 5-fosfato puede reconvertirse en silulosa 5-fosfato gracias a la 3-epimerasa, siendo el fierro un cofactor en la reacción. La ribulosa 5-fosfato y la silulosa 5-fosfato pueden reaccionar con la transcetolasa y usando magnesio como cofactor y pirofosfato de tiamina. La transcetolasa genera la transferencia de 2 carbonos de la celulosa a la ribosa 5-fosfato, así generando gliceraldehído 3-fosfato con 3 carbonos y cedoheptolosa con 7-fosfato con 7 carbonos. El gliceraldehído y la cedoheptolasa reaccionan con la transaldolasa, generando fructosa 6-fosfato con 6 carbonos y eritrosa 4-fosfato con 4 carbonos. Para la próxima reacción se introduce a la celulosa 5-fosfato proveniente de la fase oxidativa de la glucosa 6-fosfato. La celulosa reacciona con eritrosa 4-fosfato gracias a la transcetolasa con pirofosfato de tiamina y magnesio como cofactores, generando fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. En esta fase tenemos a la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, intermediarios de la glucólisis, convirtiéndose en piruvatos si se desea. La fructosa 6-fosfato puede hacerse reaccionar con la glucosa isomerasa y convertirse en glucosa 6-fosfato.